Implacable. Chile expulsa a 120 venezolanos y colombianos en la mayor deportación de este 2021. ¿Habrá cooperación? Según Tarek William Saab, no se cumplen los requisitos para fase investigativa de la Corte Penal Internacional. Sin acuerdos, la oposición sigue dividida y el chavismo cómodo de cara a las elecciones del 21 de noviembre. No se deje engañar. Aumentan robos y estafas a través de las redes sociales. Presunta negligencia. El video viral de una doctora que negó atención a un niño la llevó tras las rejas. Humor venezolano. George Harris brillará en esperada gira por varias ciudades de Europa. Comenzamos. Amigos, feliz viernes para todos. Bienvenidos a Noticias Impacto Venezuela de este 5 de noviembre del año 2021. Comenzamos de inmediato invitándoles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que le dé clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que tengamos un nuevo video. Comenzamos con las noticias. El gobierno de Chile expulsó este jueves a 120 migrantes venezolanos y también colombianos en un vuelo charter, la mayor operación de deportación realizada este año en el marco de una estrategia para acabar con la migración irregular por la que se pretende echar del país a 1.500 personas en este año 2021. Según información oficial, la mayor parte eran venezolanos, unas 70 personas. Fueron deportados por no haber entrado al país de forma regular o por haber cometido crímenes. Se materializó el 7º vuelo de expulsión, donde fueron expulsados 120 ciudadanos extranjeros, 71 ciudadanos venezolanos, 49 ciudadanos colombianos, que cometieron graves delitos en Chile: tráfico de drogas, femicidio frustrado, tráfico de migrantes donde habían menores. Más de 800 personas han sido deportadas en 7 vuelos distintos este año, debido a una ley de migración estricta que Sebastián Piñera promulgó en abril bajo el lema de ordenar la casa y que obliga a los extranjeros a obtener visas en sus países de origen. Las expulsiones han recibido duras críticas de diversas organizaciones promigrantes y de derechos humanos como Human Rights Watch y de organizaciones como Naciones Unidas, que alertaron graves violaciones a los derechos fundamentales de los extranjeros. Desde Human Rights Watch denunciaron expulsiones sumarias los fines de semana, cuando las cortes de apelación están cerradas, impedimento para acceder a llamadas telefónicas o abogados y separación de familias, entre otros. Desde Caracas, Taitir Calderón, Somos Impacto Venezuela. El fiscal de la administración de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, asegura a propósito de la visita del fiscal Karim Khan que no se cumplen los requisitos del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación, a la vez que ofreció un balance sobre las manifestaciones del año 2017. El fiscal general de la administración chavista, Tarek William Saab, reiteró que aunque no están de acuerdo con la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de pasar a fase de investigación, están dispuestos a colaborar y aportar información necesaria. El Ministerio Público considera que no se cumplen los requisitos del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación, que hemos entregado a la Fiscalía de la Corte 8 informes que compilan más de 3.000 folios de información sobre las causas adelantadas por nuestros fiscales a los fines de individualizar y procesar responsables de violaciones a los derechos humanos. Casi 4 años después, Saab presentó un balance de las investigaciones que adelantaría el Ministerio Público en relación a las violaciones de derechos humanos cometidas en manifestaciones del 2017. Durante las protestas del año 2017 hubo un aproximado de 155 personas fallecidas. De estos, 65 casos son atribuibles a la acción de manifestantes que actuaron con saña, con violencia, con el uso de las armas, es decir, un 42%. Estos datos se los dimos al fiscal Karim Khan. 43 casos son atribuibles a la acción de funcionarios que fueron condenados ahora en estas horas recientes.
fueron condenados a cumplir la pena de 28 años y 7 meses de prisión 4 exfuncionarios de la Policía Municipal de Naguanagua. ¿Qué viene ahora en la Corte Penal Internacional? El abogado de Foro Penal Gonzalo Jimiop alertó que aún la administración de Maduro tiene cómo intentar revertir este proceso. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, la Fiscalía tiene que determinar cuál es el alcance inicial de su investigación. Tiene que determinar cuáles son los hechos a los que se va a referir, por lo menos en esta primera etapa. Tiene que determinar de esos hechos quiénes son las víctimas, quiénes son los victimarios, y de allí entonces determinar también cuáles son las diligencias de investigación, las evidencias, las pruebas que va a necesitar para determinar la verdad de esos hechos y para determinar las responsabilidades a que haya lugar. Por el otro lado, evidentemente, el gobierno de Venezuela, en uso de las facultades y atribuciones pues, que les da a los estados partes el Estatuto de Roma, va a tratar de demostrar continuamente que no es necesaria esa investigación en el Tribunal Penal Internacional y que en Venezuela supuestamente sí estarían dadas las condiciones para investigar violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Venezuela es el primer país de América Latina en el que se investiguen a personas señaladas por crímenes de lesa humanidad. Según Foro Penal, al día de hoy hay 252 presos políticos y 9.417 personas sometidas a medidas cautelares por razones políticas. Al menos 10 fallecidos en custodia del Estado. Víctimas y familiares esperan justicia, pero de la Corte Penal Internacional. Mildred Manrique, Somos Impacto Venezuela. Y el Departamento de Estado de Estados Unidos toma nota de la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de abrir formalmente una investigación por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela. Así lo indicó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en una rueda de prensa un día después de conocerse la decisión de la Corte Penal Internacional. Price dijo que apoyan las medidas de justicia y rendición de cuentas, además de los programas que fortalezcan las instituciones democráticas, la transparencia y el Estado de Derecho. El funcionario remarcó en este sentido que Estados Unidos y sus socios democráticos están unidos en denunciar las violaciones y abusos de derechos humanos que están ocurriendo en Venezuela. Estados Unidos, sin embargo, nunca ha aceptado la jurisdicción de la CPI con sede en La Haya y que comenzó sus actividades en el año 2002. ¿Consideras que la comunidad internacional aplique mayor presión a la administración de Maduro tras conocer la decisión de la CPI? Y la división entre la oposición podría beneficiar única y exclusivamente al chavismo. Aún habría tiempo para lograr acuerdos, pero mientras tanto los candidatos siguen trabajando en propuestas electorales. Nos vamos con nuestra ruta electoral de Impacto Venezuela. Efectivamente, son diferentes los pronunciamientos que se han hecho respecto a la falta de unidad por parte de la oposición venezolana, y esto podría afectar lo que es el destino de las elecciones, debido a que en muchos estados hay hasta 4 o 5 candidatos de oposición. Lo mismo sucede en alcaldías, y por esta razón el chavismo, que lleva un solo candidato, en este momento tendría la ventaja. La falta de unidad en la oposición va a seguir cobrando facturas, y lo hará en las elecciones regionales del 21 de noviembre, según el analista y director de la firma Data Analysis, Luis Vicente León. Perder la mayoría de espacios políticos, incluyendo muchos de los que ya se tienen, sería responsabilidad de la ausencia de unidad, criterio y responsabilidad con el país. León hace la advertencia en relación con las peleas internas entre candidatos como lo ocurrido en Miranda. Recordó que el último plazo para presentar alianzas que le digan algo a los electores y les estimule a acudir a las urnas vence en unos días. Mientras tanto, en redes se filtran videos como este. Ustedes vienen de una caminata y vienen con los panfletos en la mano, hermano. Oye, fíjate, ya va. Primero que nada, cada vez que yo entrego los volantes, no me lo aceptan. Dicen que somos chavistas y que estamos aquí dividiendo la posición. Mira, a ti no te interesa si somos chavistas, si somos lo que sea. No, eso es lo que paga.
o campañas por caras poco conocidas. Así que no te equivoques, si votas blanco este 21 de noviembre estarías votando por los rojos, así que yo voto por la unidad. Hasta el domingo habría plazo para lograr las últimas alianzas. De lo contrario, las llamadas oposiciones irán divididas. Pero serán los venezolanos quienes decidan su propio destino. Tienen el derecho y el deber de participar para elegir y renovar a sus nuevas autoridades. Jesús Albino, Somos Impacto, Venezuela. Petróleos de Venezuela detuvo 2 unidades claves en la refinería de Amuay para la producción de combustible. Esto luego de un incendio en esta zona. La información la dio a conocer la agencia de noticias Reuters, la cual tuvo acceso a 4 fuentes confiables. De acuerdo con los consultados, el incendio se registró en una zanja del lado oeste de las destilerías. No afectó la unidad de craqueo, pero obligó a detener a las unidades de emergencia. El fuego fue controlado horas después y no se registraron heridos. Amuay reinició su unidad de craqueo catalítico el pasado mes de julio, mientras que la refinería Cardón recientemente reinició la producción de carburante. Gran parte de la capacidad de refinación de 1.3 millones de barriles diarios de petróleos de Venezuela está fuera de línea después de años de subinversión y falta de mantenimiento. De ahí la dependencia del combustible importado. Nos vamos con información de sucesos. La inseguridad en Venezuela se ha apoderado no solamente de las calles, sino de aquellos que transitan por la web. Y es que cada día son más frecuentes los robos y estafas de teléfonos celulares a través de las redes sociales, una nueva modalidad usada por bandas delictivas en el centro del país. No fue vehículos, ni comercios, ni carteras. Fue este dispositivo de comunicación el que tuvo mayor incidencia en los reportes de hurtos y robos recibidos por organismos policiales en el centro del país. Podemos tener hasta un promedio de hasta 50 reportes diarios de pérdida, extravío, robo y hurto de los equipos. El robo a mano armada sigue siendo el más frecuente. Sin embargo, existe una nueva manera de captar a las víctimas a través de redes sociales. Razones de precio son captados a través de las redes sociales con unas ofertas engañosas con estos equipos. El fin normalmente termina siendo la misma situación, es decir, un destino de una emboscada en donde son esperados por determinados grupos inescrupulosos. Lastimosamente es aquí donde también hemos tenido situaciones de heridas graves, incluso hasta muerte de personas que se han involucrado en este tipo de negociación. Según el experto, solo en Carabobo 14 personas han sido asesinadas este año para robarles el teléfono celular. Las unidades de transporte, centros comerciales y el robo a bordo de motocicletas son por excelencia el modus operandi de estas bandas delictivas. Se preguntará usted, ¿cuál es el destino final de estos teléfonos? Preste mucha atención. Existe un mercado internacional de exportación de este tipo de tecnologías a países que tienen más dificultades para el logro de este tipo de equipos y desde luego también una incipiente industria que tiene que ver con el uso ilegal o la obtención ilegal de repuestos de teléfonos celulares. Aproximadamente unos 130 teléfonos celulares son los recuperados este año por autoridades policiales acá en Carabobo. Para el venezolano común, los métodos o estrategias de seguridad siguen siendo los mismos. Refuerzan los operativos de seguridad en la carretera vieja Caracas-La Guaira y en los sectores críticos de Vargas para poner a raya a la delincuencia que aprovecha los últimos meses del año para cometer fechorías. Con mayor despliegue de seguridad buscan frenar los atracos que en temporada navideña suelen aumentar en la ruta Caracas-La Guaira, pero también en las zonas residenciales y comerciales, especialmente por parte de delincuentes foráneos. Este sector, ahí supervisando, revisando las cédulas laminadas, gargácelos hasta el momento, todo sin novedad, y dándole resguardo a nuestros pasajeros. Que una unidad colectiva Caracas-La Guaira que han sido víctimas de robo, estamos a partir de este momento con la brigada motorizada encargada de ese dispositivo
para garantizarle a todos sus pasajeros que van a La Guaira no sean víctimas de robo a la altura del Limón. Goncalves sostuvo que ampliarán el número de funcionarios motorizados gracias a una nueva dotación de motos, mientras que al pie de fuerza de la policía de La Guaira se unirán 100 uniformados más. Sí, bueno, estamos garantizando, tuvimos una dotación de 10 motos hace como un mes, estamos que recibimos 20 motos más para reforzar a 100 motos la Policía del Estado de La Guaira. Estamos colocados en todas las parroquias de largo y ancho y estamos esperando admitir 100 funcionarios más para reforzar toda la Policía del Estado. Este miércoles en la madrugada fueron detenidos José Antonio Acuña y Eduardo José Zapata, ambos provenientes de Caracas, cuando sometían al vigilante de un comercio en el este del litoral central. Estos integraban la banda Los Cerrajeros de Caracas. Desde Vargas a Mi Torres, somos Impacto, Venezuela. El Ministerio Público detuvo a la doctora Francis Alejandra Lameda, quien le negó la atención a una niña de 4 años presuntamente víctima de abuso sexual. La información la dio a conocer Tarek William Saab en sus redes sociales, en las cuales señaló que en este caso se le imputará el delito de omisión de atención médica. En redes sociales circuló previamente un video que realizó la madre de la menor ante la negativa de la especialista en atender a su hija. Mi amor, necesito que de verdad me veas los resultados. No voy a ver la paciente, mamá, porque no es una emergencia. Mi amor, para mí sí es una emergencia. ¿Y si me estás grabando? Si te estoy grabando, porque para mí, mi hijo es una emergencia, porque tener fiebre casi 40, y si me convulsiona, es mi responsabilidad. Se conoció que los fiscales llegaron al centro médico en compañía de los cuerpos de seguridad alrededor de las 3 de la tarde del miércoles y allí se reunieron con la directora Miriam Lucena. Luego llamaron a varios residentes para hacer las preguntas de protocolo antes de proceder con las detenciones. Consternada está la población de Villa de Cura en el estado Aragua luego de que un hombre hiriera con machetazos al perro de una vecina con quien minutos antes había sostenido una discusión. El terrible hecho ocurrió en el sector Las Mercedes del estado Aragua. La prensa local informó que en medio de una discusión con su vecina, Jorvin Israel Mejías González, de 41 años, sacó un machete y le propinó una herida a la mascota en la cola. El corte le produjo una fractura en la nalga y el muslo izquierdo, motivo por el cual debió ser trasladado a un centro veterinario donde se le prestó la atención necesaria y le fue amputada la cola. Comisiones del 6CPC atendieron la denuncia y detuvieron al agresor y el caso ya se encuentra a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público. Llegó la hora de conocer información en materia internacional. Nos vamos con el mundo en 60 segundos. Bienvenidos a El Mundo en 60 segundos. Emiratos Árabes Unidos, uno de los grandes exportadores mundiales de petróleo, construye una de las mayores plantas del Golfo para convertir desechos en energía y así aliviar su crónico problema con la basura. Grupos ambientalistas no están de acuerdo y dicen que sería mejor reciclar. La Policía Nacional de Colombia frustra robo en bodega de oro en Medellín y capturaron a 11 implicados. El intento de robo tuvo lugar en el barrio El Poblado de la capital antioqueña, en la avenida de Las Vegas, cerca al centro comercial Monterrey. George Harry lleva su humor y su turismo a Europa con una gira en la que ya agotó las entradas de casi todas sus funciones. Qué gusto acompañarlos una vez más en el segmento de entretenimiento. Y en estos momentos el comediante venezolano George Harris se encuentra visitando varias ciudades de España en donde está realizando su gira de stand-up. El venezolano comentó mediante sus redes sociales lo agradecido que estaba por la receptividad que tuvo en Madrid, pero también informó que casi todas las entradas están agotadas. Me llevan loco, mis amigos personales me llevan loco, ustedes saben quiénes son. Me escriben, mira que tengo una prima, que tengo una tía, que tengo una hermana, que tengo un sobrino, una vecina, una gente. No hay manera, ¿dónde los monto en el escenario? ¿Dónde los monto? No tengo. La gente me dice, abre otra función, no se puede. En otras noticias, el actor venezolano Edgar Ramírez protagonizará la película de Isabel Coixet, Nobody Here. La película es una adaptación del exitoso cuento Cork, del autor y guionista William Boyd, y está basada en la vida del célebre poeta portugués Fernando Pessoa. La película comenzará a rodarse en enero en Portugal.
En otras noticias, el cantante urbano Daddy Yankee ahora es inversionista y copropietario de una liga profesional de béisbol en su país natal, Puerto Rico. Trabajará con los Cangrejos de Santurce. Hará una inauguración este 6 de noviembre de cara a la temporada 2021-2022. Recordemos que Yankee siempre soñó con ser pelotero, sueño que se vio frustrado por culpa de un disparo que recibió en la cadera por medio de una bala perdida cuando era joven. Y lamentablemente en las últimas horas se conoció el fallecimiento del reconocido decorador venezolano Alexander Sánchez. La información la dio a conocer su esposo Juan Sebastián por las redes sociales de Sánchez. Alexander era conocido como el mago de la decoración y plasmó su arte en decoraciones de influencers como Marco J-Lo y la actriz Marjorie Mayri, entre otros. Y aunque no se dieron mayores detalles de la causa de su muerte, mediante redes sociales trascendió que aparentemente falleció por un accidente cerebrovascular. Pasa su año. Hemos llegado al final de la emisión de entretenimiento. Se despide Bárbara Orozco, somos Impacto Venezuela. Amigos, le ponemos punto final a esta ronda de Noticias Impacto Venezuela. Recuerde que tenemos un portal abierto para todos ustedes, www.impactovenezuela.com. Feliz fin de semana para todos.